6:49 de la mañana, volvemos con Primera Página. Jesús Montilla, diputado al Parlamento Nacional por el Gran Polo Patriótico del Estado Falcón, por cierto, ex gobernador del Estado Falcón, está con nosotros. Bienvenido, diputado, a Globovisión, a Primera Página. Gracias, Gabriel. Gracias a usted, estar aquí por tener la gentileza de compartir el martes. Hubo como un malentendido, realmente no estaba confirmado el programa. Pero ya está aquí, en la pantalla, y es lo importante. Gracias además por la gentileza, diputado. Como lo dije ese día, las puertas de este espacio y de todos los de Globovisión están abiertos para todas las personas que tengan algo importante que decir a nuestro país, porque aquí en Globovisión nos vemos todos. Mire, diputado, son muchos temas y vamos a empezar quizá por lo más destacado y lo más importante. Ayer el Parlamento Nacional, vamos a chequear por favor, si podemos, la primera página del diario 2001. Ayer el Parlamento Nacional decidió aprobar responsabilidad política al exministro Rafael Ramírez y expresidente de Petróleos de Venezuela. Denuncian con más de 1.500 documentos en la Comisión Permanente de Contraloría y que se expuso en plenaria, aparentemente el presunto robo de 11 millardos de dólares en la industria petrolera venezolana y acusan directamente al exministro Rafael Ramírez de tener responsabilidad en este presunto desfalco. ¿Su opinión? Bueno, en primer lugar debemos decir que esa plenaria del día de ayer no tiene validez desde el punto de vista jurídico, por cuanto, como ustedes saben, la Asamblea Nacional aún continúa en desacato y en el día de ayer nuevamente volvieron a violar una disposición del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a que el orden del día no debe ser modificado. Y efectivamente modificaron el orden del día, pero en todo caso estaba previsto presentar este informe, el cual hemos considerado como un montaje que carece de sustento, más allá del show de llevar un poco de caja para tratar de endosarle a Rafael Ramírez una responsabilidad, y no solamente, sino apropiación de ese volumen, ese monto grandísimo de recursos. Esto no es más que una especie de descrédito contra nuestra industria petrolera, contra la gestión del ministro Rafael Ramírez en su momento como presidente de PDVSA y ministro, y además contra la gestión política del presidente Chávez, en el sentido de que fundamentalmente allí hay una especie de revanchismo en cuanto a que la revolución revertió la apertura petrolera, lo cual era una estafa a la nación, en lo cual se le dieron las empresas transnacionales, entre ellas la ExxonMobil, concesiones en la que tenían, por ejemplo, que aportar solamente el 1% de las regalías y no pagaban impuestos sobre la renta. Todo esto que se revertió... Pero PDVSA es una empresa auditable, diputado, porque incluso denuncias de irregularidades en PDVSA no las han hecho solamente sectores de oposición, integrantes del partido Redes, como Juan Barreto, integrantes del Partido Comunista, por ejemplo, también han hablado de irregularidades en el manejo de la empresa Petróleos de Venezuela. ¿Usted estaría dispuesto, como miembro del Gran Polo Patriótico y siendo diputado de la Asamblea Nacional, a realizar o a profundizar en este tipo de investigaciones? Mira, en primer lugar, PDVSA es una de las empresas más auditadas del país, por cuanto también tiene a nivel internacional auditores externos, dada la importancia que tiene la empresa y los auditores internos de la Contraloría General de la República. Yo no puedo, digamos, señalar contundentemente que en PDVSA no hayan habido irregularidades, hechos de corrupción, pero no es una política generalizada, porque bueno, también tenemos que decir que en otras instancias del poder público nuestro han habido hechos de corrupción, eso es innegable y es una de las cosas que nosotros debemos asumir autocríticamente, que efectivamente todavía hemos sido laxos con la corrupción, que es un flagelo que está allí dentro de nuestra gestión administrativa, pero no. Obviamente yo conozco parte de todas estas investigaciones por cuanto estuve en la Comisión de Contraloría en el periodo anterior. Allí, por ejemplo, hay el caso de los fondos de los trabajadores de PDVSA. De los pensionados. En ese momento estaba el profesor Héctor Navarro como presidente, estaba yo como vicepresidente, nosotros hicimos esa investigación y allí se exoneró de responsabilidades a Rafael Ramírez. Igualmente, esto lo diría Méndez. Allí se señala, por ejemplo, una gran... digamos,
soltura, sin mucho, muy alegremente, el presidente de PDVSA estaba al tanto del famoso caso de Pudreval, de Pedeval, donde se perdió una cantidad de comida, en lo cual él no era presidente de Pedeval, y eso son empresas que estaban descentralizadas, es decir, autónomas que tenían el manejo de la importación, es decir, eso ocurrió efectivamente y hubo responsables, hubo personas detenidas en ese caso. Es decir, aquí fundamentalmente hay como una persecución política y una campaña para desacreditar nuestra industria petrolera. Ahora, que diputado, cambió bruscamente en la revolución. Usted ha dicho, diputado, que ciertamente usted no puede garantizar que no haya hechos de corrupción en la estatal petrolera venezolana. El caso es que... No, yo creo que lo han habido. Claro, pero más allá de reconocerlo, debe haber algún tipo de investigación y sanción, porque si hay algún hecho de corrupción que genere daños al erario público venezolano, más allá de la condena pública o política, se supone que tiene que haber algún responsable que sea castigado por esos sucesos. ¿Qué ha pasado con estas investigaciones? Mira, pero es que para que alguien pueda ser condenado tiene que haber pruebas, tiene que haber una investigación realmente de los organismos competentes. Fíjate que hablábamos del caso de Pedeval, de los alimentos, allí hubo personas detenidas, el presidente Pedeval, directivos, personal de alto nivel que fueron condenados. Lo que no se puede es iniciar una campaña, y eso siempre lo teníamos en la Comisión de Contraloría, que tú no puedes iniciar la denuncia por noticias crimen, que antes existía, eso ya no existe, por el motivo de la presunción de la inocencia, es decir, ni se puede iniciar una investigación con recortes de prensa, como mucho de lo que está allí están señalados y lo admiten. Bueno, pero la investigación de oficio sigue existiendo para los distintos órganos del país. Para el Ministerio Público, para el CICPC, para la Contraloría General de la República. Eso existe. Pero lo que tú no puedes es iniciar una investigación y declarar y hacer juicios a priori, como se ha hecho, como ha hecho el diputado Guevara, poner al cargo público sin tener elementos reales, que allí en ese expediente no lo están. Y lo digo con conocimiento de causa, por cuanto, repito, fui 4 años vicepresidente de la Comisión de Contraloría. Ahora, fíjese, diputado, y tenemos que irnos a la pausa, pero en solo 30 segundos, sobre el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Usted dijo que no se pueden hacer modificaciones al orden del día, ¿es correcto? Correcto. Ahora, ¿por qué no se pueden hacer modificaciones al orden del día en este momento, diputado? Y usted, que no solo fue vicepresidente de la Comisión de Contraloría, sino que estuvo los 5 años del periodo anterior consecuentemente en los órdenes del día de las sesiones del Parlamento Nacional durante la presidencia del diputado Soto Rojas o del diputado Diosdado Cabello, se hacían modificaciones al orden del día el mismo día de la sesión. Bueno, ¿por qué se hacía en aquel entonces y por qué no se puede en este? Porque precisamente un grupo de diputados de la oposición en el año 2011-2012 metió un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para pedirle que no se modificara el orden del día. El TCJ se pronunció y efectivamente dijo que el orden del día no se debía modificar y que se debía convocar con 48 horas de anticipación. Es decir, fue por iniciativa de los propios diputados que en el una sentencia que llegó con 5 años de retraso, además. Bueno, llegó en el tiempo quizás oportuno. ¿Significa que todo lo que se decidió en el Parlamento pasado, que se hizo bajo modificaciones del orden del día, son actuaciones nulas de aquel Parlamento? No, porque acuérdate que la ley no tiene ningún efecto retroactivo. Entra en vigencia cuando la aplicación hacia adelante, no hacia atrás. Eso está claro en nuestra Constitución. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, diputado Montilla, pero al regreso vamos a revisar también sobre el diálogo entre gobierno y oposición. Uno de los puntos del acuerdo es la designación de rectores del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo se va a operativizar eso en el Parlamento venezolano? Ya venimos con mucho más de Primera Página.